Lo que yo he manifestado es que técnicamente me parece una ley que no era aconsejable, no era, digamos, necesaria que se dictara en esos términos, porque en rigor lo mismo que se quiere proteger ya estaba protegido. Lo que hay es una necesidad de trabajar más con el Ministerio Público y con el Poder Judicial para que las personas, porque no solo se trata de fuerzas del orden, o sea, policía, fuerzas armadas, no, cualquiera de nosotros que de pronto se ve en una situación en la que es atacado y se defiende y hiere o mata a una persona, pasa por un procedimiento terrible que puede durar meses y años antes de que por fin nos digan que en efecto no teníamos por qué ser penados. Entonces lo que hay que hacer es más bien establecer mecanismos eficaces para que esto sea una cuestión expeditiva y que en cuestión de días cualquier persona que haya producido un hecho de esta naturaleza, pero en legítima defensa o en acción, cumpliendo una misión como la que tienen en este momento la policía o en algunos casos también la Fuerza Armada, no tengan por qué ser sancionados. Lo que yo entonces sostenía era que técnicamente el tema no me parecía necesario, pero lo que hay que reconocer es que esta no es una decisión del Ejecutivo, esto es una decisión del Congreso. El Congreso ya había aprobado un proyecto en el año 2012 y ese proyecto fue observado por el Ejecutivo. Y ese mismo proyecto, pero con algunas modificaciones, sí, que ya no es el caso detallar aquí, es el que ahora vuelve a aprobar el Congreso. Entonces, a lo que yo voy es, ¿el Ejecutivo qué debe hacer? ¿Rechazarle al Congreso toda iniciativa legislativa o toda autógrafa que es aprobada ahí? Yo creo que no. El Ejecutivo debe reservar sus observaciones para cuando tiene discrepancias sustantivas, pero la idea de que hay que proteger a la policía y a la Fuerza Armada también en determinados casos respecto a que cuando cumplen en su misión puedan lesionar o incluso causar muerte a otras personas, esa idea la comparte el Ejecutivo. Entonces no había una necesidad de observar las normas. Algún problema serio hay en este tema, porque recordemos el Baguazo. Claro. En el Baguazo los policías estaban armados, algunos incluso con AKMs, y fueron despojados de sus armas por los nativos, digamos, que no tenían otra cosa que lanzas, y algunos de ellos tenían unas retrocargas, creo, pero básicamente tenían machetes, lanzas. Fueron despojados porque no se atrevieron a usar sus armas para defenderse, por temor a los juicios, a lo que fuese, o a la campaña de derechos humanos, entre comillas. Entregaron sus armas y al final fueron liquidados, fueron matados porque salió una radio diciendo que se estaba matando a nativos, que era mentira, y entonces los nativos enardecidos, como ya les habían quitado las armas, a machetazos los mataron como no recuerdo a cuántos. Fue una cosa terrible. Eso, digamos, graficó de una manera atroz la indefensión, la manera como los policías no se atreven a usar sus armas. Entonces, ese problema tiene que ser resuelto. Bueno, si nosotros, digo, podemos apreciar el comportamiento de la policía en los últimos meses, no digo que vayamos más allá, han utilizado el arma en repetidas oportunidades y en muchos casos incluso hemos tenido que hacer un reconocimiento a un policía que se enfrentó a delincuentes en un banco, estando él de franco, no obstante. Es decir, yo creo que la policía efectivamente tiene esta preocupación de que de pronto el utilizar el arma lo pueda... Pero a lo que yo voy, ¿no es cierto?, es que mientras se mantenga la situación, porque lo que no cabe es la absoluta arbitrariedad, o sea, lo que no puede tampoco entenderse, que es lo que creo que se ha entendido equivocadamente en algunos casos, porque se dice ahora van a tener licencia para matar, no va a haber ningún tipo de control. No, dice en cumplimiento de su deber. Claro, ¿no? es decir, lo que dice la ley. Estamos en una sociedad que se rige por constitución, por normas y por incluso en el caso de la policía tenemos protocolos de actuación que han sido trabajados con la Cruz Roja Internacional, o sea, por ahí no está el problema. El problema, insisto, está en que ojalá no tengamos que asistir a procesos largos, igual a pesar de esta ley, en el cual haya que estar durante varios meses y ojalá no años, esperando a que por fin se aplique la exoneración de responsabilidad. Ayer entrevistó Mávila Huertas en el noticiero al
jefe policial de la zona de Conga, era un problema en Conga, ¿no es cierto? Sí. Entraron estos antimineros, campesinos asusados por los antimineros, quemaron una instalación de Claro, en fin, secuestraron a un trabajador, a un vigilante, ¿no es cierto? Y este fue el diálogo, a ver si lo podemos ver. Lo que nos preocupa es justamente los extremos a los que se ha llegado. Tenemos entendido que una antena de la empresa Claro ha sido afectada y que un trabajador de la empresa que prestaba seguridad a la minera Yanacocha ha sido retenido. Sí, es correcto. Este pequeño grupo de comuneros que llegan a estos extremos de violencia totalmente condenables, porque hacer explotar un generador que da corriente a una antena y tumbar la antena transmisora de una importante red de comunicación de telefonía satelital afecta nada más que a las comunidades beneficiarias. De manera que ahí podemos ver los extremos de violencia, nadie los afecta. ¿Hay personas detenidas? Bueno, han habido intervenidos para identificación. Detenidos no tenemos identificados a quienes son obviamente los promotores de estas marchas y los que llevan a estas comunidades. ¿Y por qué no han sido detenidos? Violentos. ¿Por qué no hay detenidos si, digamos, han ingresado a propiedad privada, han atentado contra infraestructura importante de empresa privada también? ¿Por qué no hay detenidos? La policía está utilizando una estrategia basada en la inteligencia para evitar la confrontación directa y evitar así el costo social y el derramamiento no tiene ninguna justificación. De manera que primero nos identificamos, estamos de la mano con el Ministerio Público, levantando las actas, luego con las denuncias correspondientes se procederá a emitir en los estamentos de la justicia correspondientes órdenes de captura para poder proceder a procesarlos como manda la justicia ordinaria en el Perú. Bueno, es un tema discutible. Le quería preguntar también por el trabajador de la empresa de seguridad. ¿Continúa en poder de los manifestantes? Desafortunadamente continúa, ha sido encuestado, porque otro término no cabe en este sentido. Tenemos ya la ubicación de dónde se encuentra y hay un contingente de la policía que está yendo a conversar y a poder lograr la liberación de este trabajador. Y la policía estamos actuando con el respeto de los derechos humanos, pero a la vez con toda la firmeza que la ley nos ampara. Bueno, esa es un poco la situación, no hay detenidos, hay intervenidos, hay conversaciones, vamos a ver. Hay que reconoce que ha sido secuestrado, pero tenemos que conversar. No, pero yo creo que ahí se está malinterpretando la situación. En primer lugar, lo que según he sido informado ha ocurrido es que han habido distintos desplazamientos de campesinos que no han tenido que ver con esta destrucción de la antena, que es en una zona alta, me dicen cerca de los 4.000 metros. Por eso es que esto no ha podido ser, digamos, en ese momento impedido, porque esto ha resultado de un grupo que ha venido por otro lado, digamos, y ha llegado a este lugar donde está la antena de Claro. Una estrategia. Claro, entonces lo que ha ocurrido es de que ha habido que luego comenzar a hacer las pesquisas, la investigación para ver quiénes exactamente son, porque hay otros ronderos que niegan que ellos hayan tenido participación en este asunto. Entonces, lo que sí está en este momento en conocimiento del Ministerio Público es que sí hay filmaciones de estos hechos, de manera que sí se va a poder identificar. Esto por supuesto que es repudiable y esto no puede quedar sin sanción. Esto necesariamente tendrá que ser procesado. Yo creo que cuando el general habla del trabajo de inteligencia está haciendo referencia a un punto muy importante. La experiencia nos ha enseñado que la mejor manera de trabajar para evitar precisamente cosas como las que ocurrieron en Bagua es con inteligencia. La inteligencia hace un trabajo muy fino y por supuesto no explícito en un primer momento, pero eso da resultados muy importantes. Pero no ha podido prever nada. En este momento, bueno, lo que ha habido, como digo, es la posibilidad de que alguna gente
realice un acto de vandalismo como este. No, pero ha sido una cosa planificada, obviamente. Por fuera de lo que ha sido el desplazamiento regular de quienes estaban en ese momento protestando. Entonces, eso puede ocurrir siempre, pero lo que no debe ocurrir es que queden impunes. No van a quedar impunes, esto se va a sancionar como corresponde. Yo conozco mucho a organizaciones ronderas en Cajamarca y a muchos de sus dirigentes. Estoy seguro que no pueden avalar esto. Estoy seguro que no eso... es la primera vez que ocurre, ¿no? Pero retienen, secuestran, pero por eso secuestran gente todo el tiempo. Sí, pero por lo mismo creo que hay que diferenciar responsabilidades. No les demos el beneficio a estos vándalos de darle la misma calificación que al resto. Yo creo que no todos están en ese temperamento y una gran mayoría debe estar en contra. Bueno, resumiendo, ¿usted considera que el problema de, digamos, ese temor que tienen los policías a usar sus armas, a imponer la autoridad en buena cuenta en situaciones específicas, tiene que ver con estos juicios, y el problema ahí está en el Poder Judicial? Es decir, hay que resolver el problema en el Poder Judicial. Pero ¿cuál es el problema? ¿Es un problema de que el reglamento está mal hecho? ¿Es un problema de que los, digamos, organismos de derechos humanos o los delincuentes o los que fuesen tienen mucha presión sobre los jueces y terminan entonces ganando los juicios? ¿Cuál es el problema? No, el problema es de procedimiento. Yo creo que esto debería ser un incidente muy corto donde se pudieran rápidamente esclarecer las situaciones que precisamente configuran lo que la ley ha establecido como causales de exención y aplicarlas de inmediato. Ahora, yo creo que esto hay que conversarlo con el Ministerio Público, deben haber acuerdos y directivas dentro del Ministerio Público y también probablemente acuerdos de sala plena con el Poder Judicial. ¿Se va a reunir entonces con el...? Sí, lo vamos a hacer porque ese es el problema de fondo. Ahora, pero ese es el problema de fondo de la justicia peruana. En todos los casos se demora mucho. Por eso decía que aquí de lo que se trata es que, bueno, ya somos conscientes de esta situación y por eso es que la ley lo que hace es agregar, digamos, un elemento más para que se haga evidente que la preocupación no ha sido resuelta y busquemos fórmulas que realmente nos permitan liberar a nuestros agentes del orden, digamos, de estas posibilidades de logre. Un último tema, porque ya nos ha ganado el tiempo, el caso Andahuasi, este comunicado, digamos, duro del grupo Wong, señalando que no se ha ejecutado luego de 1 año y medio de una orden judicial para desalojar, no se ha ejecutado este desalojo por, según él, según este comunicado, manipulaciones o manejos de nada menos que López Meneses, que estaría, digamos, por la influencia que tiene, por lo visto, en la Policía Nacional, impidiendo o siempre frustrando este desalojo. ¿Se va a proceder al desalojo? ¿En qué situación estamos en este tema? Bueno, allí lo que debo señalar es que de ninguna manera esta situación tiene que ver con este señor López Meneses. Lo que está claro es que una decisión judicial que ya llegó, digamos, a ser consentida y que hay que cumplir, tiene que ser atendida por la fuerza policial en este caso, pero que lo vamos a tener que hacer con el cuidado necesario, ¿no es cierto?, para evitar cualquier tipo de situación que pudiera ser lamentable, ¿no? Claro. Yo lo que quiero señalar al respecto, como ustedes saben, todavía no tengo 2 meses en la función y desde que he llegado he encontrado también pues de que hay una serie de cosas que están por ser atendidas. Y claro, en un momento de cambios en la policía, de situaciones precisamente tensas y complicadas por el proceso político en el país, no ha habido la oportunidad de ponerse a trabajar decididamente en cómo vamos a ir atendiendo cada uno de estos pendientes. Pero lo que deba hacerse conforme a lo que la Constitución y la ley ordenan, lo vamos a hacer y no cabe aquí ninguna duda de que la policía no va a dejar de cumplir con su misión y menos por, digamos, influencia o incidencia de gente de esa calaña, ¿no? Por último, los trabajos vinculados a la, bueno, purga es una palabra un poco fuerte, pero a la depuración de la policía en lo que se refiere a sus elementos corruptos, ¿esto se está trabajando? Por supuesto que se está trabajando, pero ahí, Jaime, hay un tema muy interesante, porque en verdad hay casos donde sin duda uno podría decir esto es corrupción pura y llana, pero hay otros donde de repente el hecho de corrupción no se produjo, sin embargo,
la permanencia de determinados elementos al interior de la policía en la situación en la que ahora se encuentran hace que no sea idónea esa persona para continuar en la carrera. Entonces, la norma que estamos trabajando es más bien un poco más amplia, ¿no? O sea, porque si nos colocamos solo en situación de que aquel a que se le constató, digamos, el acto corrupto es el que va a hacer, entonces, bien difícil y probablemente vamos a tener que terminar discutiendo otra vez esto vía amparos, etcétera, en el Poder Judicial. Entonces, estamos trabajando una norma que permita, sí, más bien yo diría, mantener en la policía el personal idóneo, que eso es lo que finalmente, un proyecto de ley, porque claro, ahí sí necesitamos un rango mayor en la norma. Bien, Walter Arrán, Ministro del Interior, muchas gracias por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el tema de Lima, el plan de Lima, el plan urbano. Vamos a ver este asunto. Mañana es el aniversario de nuestra ciudad.